Ramiro, bienvenido. ¿Qué tal estás, Pepe? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Vamos a hablar hoy del apego, que decíamos antes. Qué gran tema. Uno de los temas que he venido tratando desde que abrí el centro de Giovanni hace 52 años. Porque el apego a todos nos esclaviza. Buda decía es la gran atadura. Nos domina, nos gobierna, roba lo más humano, lo mejor de nosotros mismos. ¿Y cómo lo defines tú, el apego? ¿Qué es? ¿Tiene que ver con el ego que decíamos antes? ¿Ego? Se puede hacer un juego de palabras muy interesante. Es que el ego se aferra, no suelta, no es capaz de dejar ir. Quiere siempre poseer, tener, aumentar. Los indios le llaman el círculo vicioso del 99. Cuando tienes de algo 99 dices voy a redondear y a tener 100. Y cuando tienes 199 voy a redondear y a tener 200 y esto no acaba. El apego es una fuerza que nos inclina, pero compulsivamente, hacia todo aquello que nos place, que nos gusta, que deleita nuestros sentidos, que nos favorece, muchas veces en detrimento de las otras criaturas. Y esta es una sociedad que, como es puramente egocéntrica, narcisista, está constantemente impulsando y realimentando el apego. ¿Y cómo se relaciona con la ambición y con la codicia? Es que todos son hermanos gemelos, son parientes cercanos del apego. La ambición desmesurada, la codicia, el desenfreno, el más siempre de lo mismo. A toda costa es aquello de ese chiste psicoanalítico que dice este mundo es un asco, que todo el mundo va a lo suyo menos yo que voy a lo mío. Pues ese es eso en realidad. Criticamos, pero nosotros también estamos dentro de esa masa de ceguera, de corrupción, de codicia sin límites que genera el apego. Pero no solo el apego a los bienes materiales, el apego a la personalidad, al estatus, a la reputación, el apego a ser elogiado, a ser siempre el primero, a llevarnos a competir a toda costa con las otras criaturas y a dominar injustificadamente, maltratar a los animales. Y el peor de los apegos que decía Buda, el apego a las ideologías, a las ideas que por culpa del mismo podemos llegar a matar a nuestros semejantes. El apego es ceguera, el apego es una densa y espesa niebla que hay en nuestra mente que nos impide soltar, que nos impide ser generosos, ser indulgentes, ser compasivos. Y te diré una cosa, me gusta decirle en tono de broma a mis alumnos a veces, si os creéis iluminados, id a una junta de vecinos. Tú has ido a varias, me he enterado, y son desquiciantes, porque es el gran circo. En una junta de vecinos ves lo peor, la insolidaridad, la jactancia, la gente que se da pisto sin tener por qué, el por fastidiar al otro, te fastidias incluso a ti mismo, la falta de comprensión, de generosidad, el orgullo, la soberbia. El gran circo de las vanidades humanas está en una simple, mediocre, cutre junta de vecinos. He ido a 2 en mi vida y por salud mental, por higiene mental, lo mejor es no ir. ¿Y por qué crees que es eso? Yo creo que la junta el ser humano, ¿sí? Porque ahí es una pequeña muestra de lo que es la sociedad. En cuanto el ego se multiplica, la situación es infinitamente más grave, o en cuanto surgen rencores, rencillas, como te decía, el darse el pisto, aunque no tengas nada, yo me siento más que ese, mejor que ese. Todo eso es el ego, es la competencia, y esta sociedad es una sociedad malévolamente y salvajemente competitiva. ¿Y qué se hace al competir? Siempre hay un ganador y un perdedor. Y claro, aquí todo el mundo quiere ser el ganador, aunque sea de las cosas más nimias, melifluas, incluso mezquinas.
Aquello también del chiste, y una porquería para mí. Hasta la mierda te la quieres quedar. Entonces, claro, en una sociedad sí es muy difícil, en cuanto se unen varias personas, el que haya comprensión, tolerancia, indulgencia y, en suma, algo tan simple como compasión, que si dividimos la palabra, quiere decir pasión con, comprender las necesidades ajenas. Pero en esta sociedad, Pepe, tú lo sabes, todo es hablar de la empatía. Ahora se ha puesto otra vez de moda este término, empatía, pues la gente no sabe lo que está diciendo. Empatía es realmente ponerte en el lugar de la otra persona y cooperar en su bienestar. Y como decía Buda, hay de aquel que por solo ver su placer no es capaz de atender las necesidades ajenas. Eso es lo que te iba a decir, que yo creo que en la Junta de Vecinos, por seguir con la idea... Es que me vas a contar cómo procedían los estoicos en las juntas de vecinos. Yo creo que fueron a pocas también ellos, ¿no? No debían ir. Pero yo imagino que para ellos podría ser un ejercicio de asquesis, ¿no? De cómo ejercitarse en todo aquello justamente que odiaban, ¿no? Exacto. Y yo te estaba diciendo que yo creo que eso es porque, lo que tú dices, en una junta de vecinos parece que si yo gano... Junta de vecinos entiéndose como sociedad, sí, ¿no? Claro, si yo gano, pequeña sociedad, una célula. Yo gano y tú pierdes. Exacto. Y no puede ganar todo el mundo. Sí, es que es así, ¿no? Y empieza ese prurito de yo tengo que salirme con la mía, que es otra forma de apego, porque claro, la persona con apego siempre quiere tener razón, aunque sea totalmente irracional. Y en las juntas de vecinos, como en tantos grupos humanos, sociales, sale la irracionalidad del ser humano. En lugar de emerger esa preciosa energía de la lucidez, el equilibrio, la mentalidad estoica o yógica, ¿no? Surge muchas veces lo peor del ser humano. Me hacíais antes de entrar en la grabación, estábamos debatiendo los tres la cuestión de si la sociedad hace este tipo de individuos o el individuo hace este tipo de sociedad. Yo creo que es algo que se realimenta. Una sociedad que confabula contra el individuo, como decía Emerson, pues el individuo luego confabula contra la sociedad y se crea ahí una especie de sinergia donde es muy difícil decir si la sociedad enferma hace individuos enfermos o individuos enfermos hacen sociedades enfermas. Pero lo que no hay duda, si tú analizas la historia, Pepe, es que el apego ha sido fuente de todas las desigualdades, la explotación, la denigración. Fíjate lo que hemos hecho con los animales por apego, es que es terrible lo que hemos hecho por ellos y lo que hemos hecho con los negros en su día y con los aborígenes y con las tribus y con los indios y con todo esto. Entonces, eso que es apego. Y ahora mismo, ambición, ¿qué está sucediendo en el mundo? Si es que lo tenemos. Apego al nombre, a la fama, al estatus, apego a la patria, apego a las ideas. Somos capaces de matar por un puñado de conceptos, que eso es increíble, claro. ¿Y cómo salimos de esto? Porque yo estoy de acuerdo contigo, pero yo digo, vale, yo que le tengo apego. Y claro, le podemos tener apego a la identidad, ¿no? A lo que yo pienso que yo soy, o a quien pienso que yo soy. A lo mejor a mis pertenencias, a mi familia, a mi hija, a mi mujer. Al estoicismo, ¿no? Puedo tener apego a las ideas de los estoicos. ¿Cómo empezamos a soltar todo esto? Mira, lo primero que es darnos cuenta de lo que nos limita y nos esclaviza el apego. El apego es una servidumbre. Detrás del apego siempre está el miedo. Siempre. Miedo a perder. Claro. Pero además te diré una cosa. El apego a la vida hace que ya vivamos angustiados. El apego a la muerte, también Buda decía, hay que ir más allá del apego a la existencia y a la no existencia y quedarte en un estado más neutro y más ecuánime. Comprender que el apego es la gran atadura y que además nos enceguece, porque cuando estás lleno de apego, cuando estás gobernado por el apego, la codicia, la ambición desmedida, no eres un ser humano, eres una especie de duende malévolo
que por conseguir lo que tú quieres, eres capaz de sacrificarlo absolutamente todo. El apego ha creado todas las divisiones, las fronteras en el mundo. El apego es una ponzoña y tenemos que verlo como veneno. Y además no nos permite ser libres. Estoy apegado a este cuerpo, estoy apegado a mi nombre, estoy apegado a mi nacionalidad, estoy apegado a mis amigos, a mi familia, apegado a todo. Soy como un camaleón que voy adquiriendo el color de allí donde me posan. No tengo color propio. Soy una masa de ceguera, de apego y de aferramiento. Y todo aquello que pone en jaque mate mis pertenencias me hace sentir fatal. Claro. Luego yo no soy yo soy que mi cuenta en el banco, mis 3 o 4 amigos capaces en un momento dado de ser desleales o yo de serlo con ellos, ese gran amor al que le doy mi alma y me quedo sin alma, y a lo mejor se va y me quedo eso, desalmado, sin alma. Es que el apego es lo que fomenta este gobierno, esta sociedad, la política. Pero el apego es nefasto y claro, tuvo que llegar Buda con esa preclaridad, clarividencia que tenía y decirnos la fuente de todos los males es el apego. Decían Séneca y Marco Aurelio. Séneca decía que todo lo tenemos que ver como un préstamo, que algún día la fortuna nos lo va a pedir de vuelta. Todo lo que tenemos es un préstamo. Totalmente. Y Marco Aurelio hablaba de la impermanencia, ¿no? Del río como Heráclito, que al final dice, bueno, todo va y todo viene y todo va a estar en constante movimiento. Cierto. Los estoicos les gustaba mucho decir, cuando algo lo pierdes, no pienses que te lo han quitado, has devuelto lo que te han dado, claro. Pero enseguida le ponemos el marcham de mío. Y ahí empieza el problema. Cuando una cosa, Pepe, pero si ni siquiera somos dueños de este cuerpo, Totalmente. Tú no vas a soltar el cuerpo ni yo cuando queramos. Él nos va a soltar a nosotros. Lo que llamamos alma, no la vamos a sujetar por mucho apego que tengamos. Se irá cuando quiera irse. Y así sucesivamente. Todo fluye, todo cambia, nada permanece. Pero nuestra estrecha y escleróticamente cree que todo lo podemos sujetar, que podemos detener el río o podemos empujarlo. Y el apego, ¿dónde comienza? En esa especie de autoimportancia que hay en todos nosotros, que nos hace creer que es una especie de opio de la dormidera, nos hace creer que lo podemos controlar todo. Pero si usted no puede controlar nada, si usted es como una pulga a lomos de un elefante, que de repente la pulga piensa a la derecha y el elefante da la casualidad que va a la derecha y la pulga dice, ¿cómo le domino? Al poco estornuda el elefante y ¿dónde va la pulga? Entonces, humildad, 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 ¿qué es lo que falta? Eso es una pregunta que se me acaba de ocurrir escuchándote. Yo que soy padre y tengo una hija y otro chico en camino, digo, vale, yo quiero educar a mis hijos en estas ideas, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿O cómo lo harías tú si tuvieras un hijo? Sí, mostrando sin imposición. Nunca impongas. Cuando viene algún alumno o alumna y me dice, Ramiro, ¿cómo lograr que mi hijo haga yoga? Le digo, tú haz yoga y que te imite si quieres, pero nunca lo impongas, porque entonces perderemos un practicante de yoga para siempre. Claro. Mostrar, compartir. El niño tiene una gran capacidad mimética, le gusta imitar, pero hay que dárselo poco a poco y no imponérselo. Y si no, tus hijos harán lo contrario que tú. Se volverán difundidores de serán movimiento antiestoico. Que lo estaba pensando, ¿no? Digo, ¿cómo? Porque al final, claro, lo que estamos diciendo, si el individuo crea la sociedad el individuo, digo, vale, ahora mi hija ha nacido aquí en esta sociedad, con esta mente que tú dices, y bueno, voy a ver cómo puedo no imponerle, pero sí lo que tú dices, dar ejemplo, ¿no? Sobre todo, no crean en el niño contradicciones. Cuando el niño ve la incoherencia de las figuras paternas,
Eso le confunde a nivel inconsciente, le limita, le neurotiza. Hay que dar coherencia al niño y aquello que se le enseña, tratar de demostrarlo. No decirle por un lado una cosa y luego tú haces otra bien diferente, porque eso crea una brecha, una herida muy profunda. Claro, si yo le digo que no quiero que tenga móvil, luego me voy a mí cenando mirando el móvil, va a decir, pero bueno, ¿y por qué yo no? Sí, eso es lo de predico, pero no practico. Eso es terrible para un niño, sobre todo cuando es pequeño, porque va absorbiendo todos esos mensajes contradictorios. Muchas gracias. Gracias siempre. ¿Ideas finales del apego como conclusión? Conclusión. ¿Quieres ser más libre? Menos apego. Ahora, ¿quieres estar cada día más atado? ¿Ser más esclavo? ¿Más gobernado por la servidumbre? Más apego. Pues, gracias. Gracias. Nos vemos en el siguiente Gracias. episodio. Gracias, Ramiro.